Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Nos propone para esta mañana el tema de un gobierno de borrachos. Hablemos de las dobles varas, las borracheras de alcohol y poder y de un pueblo que les aplaude. Le pregunto, este asunto de la representante por acumulación, Suani Vargas, ¿no se hubiera resuelto el lunes por la mañana con un sencillo comunicado de prensa que dijera: fue un error de mi parte, lo lamento mucho y trataré de que no vuelva a ocurrir? Si en efecto estaba pasadita de trago, eso era lo que tenía que haber hecho. Es lo mejor en esas circunstancias es alzar la mano, reconocer la culpa y decir que no se va a volver a hacer. Pero lo extraordinario de este caso es la manera en que la han juzgado desde todos los espacios públicos y a través de las redes sociales, las burlas. Entonces esto es lo que provoca, este incidente es el que provoca el que yo proponga esta reflexión, porque yo creo que en Puerto Rico hay que hablar, número uno, de las dobles varas que se utilizan en el mundo público y privado al evaluar las conductas de las mujeres versus las conductas de los hombres, pero también yo creo que hay que ir más allá del tema de la gente que está borracha porque bebe alcohol, y hay que hablar de otras borracheras, como las borracheras de poder o la intoxicación ideológica que existe en ciertos sectores de nuestro país que no son capaces de ver más allá de sus narices, de lo que tienen al frente, y que hacen como la gente borracha, cuando la gente no está en sus plenas facultades, que hay gente que se pone chistosita, hay gente que se deprime, hay gente que se pone violenta. Pues en nuestro país la gente, en la intoxicación que tiene a nivel ideológico, lo que está haciendo es aplaudir las barrabasadas del gobierno o dejarlas pasar. Y entonces todo eso yo creo que lo tenemos que conversar. Sobre la representante, fíjate, yo sabía que ella existía, por supuesto, porque yo voy haciendo análisis de política pública, voy dando seguimiento a los distintos asuntos, pero ella no era una figura que hubiera estado en mi radar de manera particular. Pues sí, una mujer en la legislatura, está en mi lista de mujeres que pudieran ser aliadas en algún momento, pero no me había puesto a examinar sus proyectos de ley o qué es lo que ha estado haciendo. Y resulta que, contrario a un Georgie Navarro, que no solamente ha tenido ya decenas de incidentes en los que ha estado bajo los efectos del alcohol y ha estado violento, o ha dicho disparate, o se ha metido en problemas, ella tiene un solo evento, pero tiene un montón de proyectos de ley que pudieran ser buenos para el país, incluyendo proyectos de ley relacionados con la seguridad de las mujeres, con la Universidad de Puerto Rico, con el medio ambiente. Georgie Navarro, ¿qué tiene en su historial legislativo? Sí. Disparate tras disparate. El último disparate es el proyecto que radicó para eliminar el sistema de gobernanza en la Universidad de Puerto Rico. Entonces la gente habla de si bebieron o no bebieron y no hacen una evaluación de su trayectoria legislativa. Y eso es un gran problema. Eso pasaba con el Amolao. ¿Recuerdas que el Amolao, yo ni me acuerdo el nombre de él real, pero se convirtió en un personaje? Sí. Y dentro de esa expresión de ese personaje, de lo que se hablaba era de la cerveza. Entonces la gente votaba por él porque lo reconocían por la cerveza, como yo creo que votan por Georgie Navarro porque lo reconocen por borracho. Sí. Y entonces eso pues nos obliga a una nueva reflexión sobre cómo en Puerto Rico se distribuye el poder político, en qué cosas la prensa, los medios de comunicación y la misma gente ponen el foco versus temas que son trascendentales, que requieren un análisis, que requieren educación política. A las mujeres en el mundo de la política, mira, Alfonso, ¿por qué no hay más mujeres en la política? Pues no hay más mujeres en la política porque es que se lo piensan 2, 3, 4 veces antes de tomar decisiones, porque saben que la expectativa de rigidez moral que tiene la gente sobre lo que ellas deben o no deben hacer en los espacios públicos y privados es mucho más alta que la que se tiene en cuanto a los hombres. A los hombres todo se les perdona o salen airosos del revolú más grande.
y las mujeres salen destruidas y se quedan solas. Y yo creo que tú y yo durante la semana comentamos un poco sobre esto y yo te dije que a mí me estaba curioso también cómo si ella estaba bajo los efectos del alcohol, no tenía a su alrededor alguien que la quisiera lo suficiente como para decirle, no te pares ahí, no cojas el micrófono, y la hubiera protegido de esa situación en la que finalmente quedó y que la ha traído entonces al ojo público de una manera negativa cuando realmente a nivel legislativo quizás tenía una oportunidad. Ahora, si yo fuera ella, aprovecharía las circunstancias para mover mi agenda política legislativa y dar a conocer el resto del trabajo. Ella no estuviera por ahí a la defensiva, por eso te digo que hubiera sido mejor alzar las manos y decir, mira, pues pasó, pues, perdón, no lo debía haber hecho, no debía haberme dado la última cerveza que me di, si fue eso lo que estaba bebiendo. Pero miren, fíjense, que yo habré estado esta noche hablando enredado, pero miren mi agenda legislativa, miren mi trabajo, miren mis proyectos de ley, miren lo que he hecho, miren las alianzas que he estado construyendo. Ella debería aprovechar las circunstancias. Vamos a ver si en su entorno tiene gente que se lo permita. Evidentemente no tenía alguien que la detuviera, no te pares en la tarima, y tampoco tuvo alguien el domingo y el lunes que le dijera, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Eso sí que es triste, Alfonso. Eso sí que es triste. Ser mujer y estar sola en el mundo político. Esa es la impresión que yo tengo desde afuera. Quizás no está sola, quizás resulta que la gente que tiene alrededor pues es mediocre, puede ser. Pero si esa es la situación, hora de que se busque buenas y buenos consejeros a su alrededor, gente que tenga sentido común, mente estratégica y que sean buenos comunicadores y comunicadoras para que la apoyen en el proceso de rehabilitarse de este escándalo y proyectar su figura más allá de este evento. Yo me temo aparte de eso, yo no le he encontrado nada que amerite una descarte, la corten de la cabeza, que es un peligro para el país. Yo no he visto en lo que he visto hasta ahora. No. Y yo, a mí me hubiera no tener que bregar con el asunto más, pero como ella se fue a la ofensiva a decir, bueno, y lo problemático que fue a varios medios y en diferentes medios decía diferentes cosas. Sí, eso, bendito Alfonso, de verdad, es triste. Entonces habrá quien diga, pero bueno, ella es feminista, por eso lo está defendiendo y no ha defendido a Jordi Navarro. Es que esto no es comparable tampoco, tenemos que tenerlo bien claro. Estamos hablando de un incidente de una mujer que parece ser inteligente y que está en su primer cuatrienio, versus un hombre que lo que ha demostrado en toda su trayectoria política es que es un mediocre, al punto que una vez se cuestiona cuántas neuronas tiene funcionando en ese cerebro, y que además de ser mediocre es conservador, es oportunista, radica proyectos que le hacen daño al país, apoya iniciativas que le hacen daño al país y es un hipócrita porque con la vida que lleva a nivel personal promueve supuestamente valores con los cuales él mismo no comulga y lo hace por oportunismo político. Entonces ahí no hay comparación entre una figura y la otra, y eso es importante decirlo también, porque ya yo vi medios de comunicación diciendo que el PPD tiene su Jordi Navarro. No lo tiene, porque bajo ninguna circunstancia podemos comparar a esta mujer con un Jordi Navarro. Sí, en el caso de representante es mediocre y parecería estar muy orgulloso de su mediocridad. Sí, está orgulloso. Él no tiene ninguna vergüenza y yo creo que es que no tiene inteligencia para darse cuenta que debería estar avergonzado de las cosas que hace. La doble vara es por el hecho de hombre y mujer. Sí. Y eso está estudiado por colectivos a nivel internacional que trabajan con el tema del avance político de las mujeres y su presencia, no solamente en partidos políticos o en puestos electivos, sino en posiciones ministeriales. Además, hay un estudio bastante reciente, yo creo que tiene como 2 años, sobre la percepción que tiene la gente sobre la participación de las mujeres en la política, y todavía más de un 60% de las personas encuestadas a nivel internacional piensan que las personas capacitadas para ser líderes políticos son los hombres, no las mujeres. Así que eso ya de por sí te demuestra que va a haber una doble vara. Por lo menos hay más de un 60% de personas
que piensan que las mujeres lo van a hacer mal, que tienen que ser hombres. Lo otro es que en la política operan mucho los estereotipos, son cosas que se utilizan para reforzar los discursos. Y cuando hablamos de estereotipos, ¿cuál es el estereotipo de lo que debe ser una mujer? Pues debe ser pura y casta, ese es el primero. Cuando quieren insultar a una mujer de la manera más terrible, ¿qué le dicen? ¿Verdad? Así que las mujeres tienen que ser puras y castas, por lo tanto su vida sexoafectiva, su vida sexual siempre va a estar vigilada y cuestionada. Las mujeres tienen que ser sumisas, por lo tanto cuando una mujer es lideresa y es asertiva, en vez de reconocerle que es lideresa y asertiva, se le etiqueta como problemática y bocona. En el caso de las mujeres se esperan que estén en el ámbito de lo privado, no de lo público. Las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle. Por lo tanto, cuando se evalúa su gestión pública en el mundo político, esos estereotipos están ahí de fondo como parte de ese análisis. Yo recuerdo una entrevista que yo leí que le hicieron en un momento dado a Sila Calderón cuando fue gobernadora, y en esa entrevista ella se quejaba de que cuando le ofrecía entrevistas a los medios de comunicación le preguntaban sobre su ropa y sobre sus diseñadores y no sobre su gestión a una gobernadora. Entonces, eso es definitivamente una muestra bastante clara de esa doble vara, porque a Rosselló hijo, que a legua se notaba que no tenía capacidad para gobernar, no le preguntaban por la ropa que se estaba poniendo, ni quién era su modisto, ni quién le arreglaba el pelo, ni cómo balanceaba la vida familiar y su paternidad con el trabajo de gobernador. A las mujeres en la política todo eso se le está preguntando todo el tiempo, porque inclusive como parte de los estereotipos es ser madre, pues si eres mamá se piensa que estás descuidando a tus niños para estar en el mundo público, y si no eres mamá, la idea que se tiene es que algo malo tiene que ver con ella porque no es mamá, aparte del asunto estético. En eso está Jennifer González, ha cogido su buena ración de eso, porque tú has visto a alguien criticando a Johnny Méndez o algún otro de los hombres en la política que están sobrepeso de manera consistente, cuestionando su apariencia, qué comen o dejan de comer. Sin embargo, con Jennifer González la broma permanente es la de las donas y la alusión a su gordura. Entonces eso es otro ejemplo de lo que es esa doble vara. Y lo que se sugiere cuando se habla de esto a nivel internacional es, miren, las mujeres en la política tienen que tener una perspectiva feminista para que reconozcan esto y lo puedan reencuadrar, que es el concepto que se utiliza, reencuadrar y crear una nueva narrativa en torno a su figura política. Eso le ocurre a Claudia Sheinbaum, eso le ocurrió a Bachelet, a Dilma Rousseff. Todas han sufrido de una manera u otra algún tipo de ataque de esa índole. Por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que yo también la sigo en las redes sociales, tiene mucha gente que la quiere mucho y la consideran una líder excepcional. Pero a veces tú lees los comentarios que hay en sus videos o en las noticias relacionadas con ella, y lo que hay es una diatriba de pensamientos conservadores atacándola con epítetos, que son epítetos que se utilizan solamente con las mujeres, no se utilizan con los hombres. En radio uno no puede decir malas palabras, pero imagínate, ¿verdad? ¿Qué se le dice a las mujeres que no se le dice a un hombre? Porque una mujer que se acuesta con muchos hombres tiene un epíteto negativo, pero si es un hombre con muchas mujeres, eso es un gallito. Sí. ¿Verdad? Entonces, en la política, pues todo eso está presente, y lo otro que tenemos que reconocer es que en las estructuras de los partidos políticos no necesariamente se favorece el ascenso justo y equitativo de las mujeres a los espacios de poder. Por eso, volviendo al tema de Suani y Vargas, yo insisto en que allí no hubo nadie esa noche que la protegiera, pero probablemente no hubo nadie que la protegiera porque es joven, es mujer y a nadie le importó. Ahora, hubiera sido otro de los representantes o senadores allí, con un palo de más, alguien lo hubiera detenido. Porque también en las estructuras de los partidos existen esas dobles varas a su interior. Tendrán comités de mujeres, tendrán cuotas para algunos espacios, pero el pensamiento machista está tan y tan instaurado en la cabeza de todos y de todas, incluyéndome a mí, porque todas tenemos esas ideas también, ¿verdad? Lo que pasa es que una se entrena para reconocerlas y combatirlas, que hay cosas que ni siquiera se las plantean porque las ven como naturales, aunque no son naturales, son construcciones.
Usted dice que si hubiera sido un hombre quizás lo hubieran detenido. Pienso que quizás lo hubieran detenido, sí, sí. O tan pronto se dieran cuenta de lo que estaba pasando en Tarima, hubieran hecho algo para sacarla y disimular. Y ahí la dejaron. A mí eso me pareció como eterno. Yo ni lo terminé de ver, no lo pude terminar de ver. Es posible que no la hayan detenido porque alguien hubiera dicho, un varón hubiera dicho, si la detengo, van a decir que soy un machista. Pues mira, no creo. Igual pudieron haberla dejado para que se echara. Ok, acuérdate que esos partidos tienen peleas entre ellos. Pero extendiendo el tema y saliéndonos ya de las representantes, yo hablaba también de la borrachera de poder, ¿verdad? Entonces, este tema tenemos que tocarlo porque esta semana ha habido noticias horrorosas a todos los niveles en nuestro país. Tenemos a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico en un media tour, básicamente sin cuestionamientos por parte de la prensa corporativa, con una narrativa que quien está pendiente de lo de la universidad sabe que es falso, pero ella está borracha de poder. Ella cree que tiene bajo control el conflicto con los estudiantes y está utilizando un discurso, unas actitudes, unos gestos que denotan que ella no tiene una conciencia clara de el lío en el que se está metiendo con su narrativa y con su actitud prepotente frente a los estudiantes. Y no tiene conciencia de que no es un conflicto con los estudiantes nada más, porque el asunto de la Universidad de Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en un conflicto nacional. Basta con que más gente comience a darse cuenta, como me di cuenta yo, que la gente que está fuera de la Universidad de Puerto Rico debemos tener también voz y acción en medio de este conflicto, porque no se trata de los estudiantes de los portones, se trata de la universidad del país donde se producen las investigaciones, donde se permite la movilidad social, donde se custodia herencia cultural de nuestro país, donde se forma el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, que puede permitir que el país salga del lío en el que está. No hay que haber ido a la Universidad de Puerto Rico ni querer ir a la Universidad de Puerto Rico para defenderla. Eso es una. Tenemos el niño de Barranquita apuñalado. El Departamento de la Familia y la Policía de Puerto Rico también, desde una posición de poder, piensan que con las 3 excusas mongas que están dando por ahí, salvan su responsabilidad y le han puesto el peso a la familia de la mujer que apuñaló a su hijo. Pues mira, no. Resulta que tanto el Departamento de la Familia como la Policía de Puerto Rico podían haber pedido una 408 e ingresar a esa mujer antes de que hubiera ese evento. Pero, y aquí hablo de las instituciones, no de la policía o la trabajadora social que tuvo el caso en sus manos, que a saber cuán agobiadas están o estaban por la sobrecarga de trabajo, simplemente no se encargaron de que su personal pudiera identificar las señales de peligro y que su personal fuera diligente para tramitar una 408 antes que ese evento ocurriera. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que no va a haber consecuencias por su negligencia como agencia, como institución. Y si miramos otras cosas que están ocurriendo, tendríamos que mirar también todo esto que hablan de las jefas de familia. Tú lo mencionaste ahorita, ¿verdad? El estudio que hay de cómo la gente prefiere el trabajo informal para tener las ayudas gubernamentales. Pues eso que ese estudio está corroborando ahora, lo vi yo por 20 años en Proyecto Matria, porque las mujeres no son bobas, suman y restan. Entonces, en un país donde el cuidado infantil cuesta exorbitantemente caro, donde el sistema de salud, un plan médico, te cuesta más de la mitad de un salario, donde las casas están impagables, donde no hay transporte colectivo, la luz está cara, el agua está cara, la comida está cara, las mujeres suman y restan, y los hombres también, ¿verdad? Entonces, se presentan estos datos, los hemos presentado antes, quizás no como estudios formales, pero sí lo hemos repetido en innumerables ocasiones en las organizaciones que trabajamos con personas que viven en situaciones de pobreza, y el gobierno, desde su postura también de pensar que tienen todo bajo control, no hace nada. Si acaso penaliza, como hicieron con la mujer de Barranquita. Se ha hablado de una condición de salud mental, no la ingresaron para evaluación y tratamiento, pero entonces sí le radicaron cargos. Yo espero que el abogado o abogada que la atienda se encargue
de destruir esos casos a base del asunto de capacidad mental. Pues en el aspecto económico ocurre lo mismo. Entonces, de nuevo, la borrachera de poder. El gobierno piensa que la gente en pobreza y la situación de pobreza del país nunca le va a rebotar en la cara. Yo, que siempre tengo esperanza, aunque sea mínima, de que las cosas pueden pasar de otra manera, creo que en algún momento eso va a ser un problema grave. Ojalá y no tan grave como los que hay en otros países como Haití, que han destruido lo gubernamental porque ya sabían que estaban fuera de ese espacio gubernamental y no esperaban nada de él. Pero sí, la gente que vive en pobreza en algún momento tendrá que darse cuenta que esas decisiones que están tomando no son decisiones individuales y son también estructurales frente a un Estado que no les respeta y no les ve como personas con derecho a tener vidas dignas. Y ojo, vamos a tener un problemón en un par de años porque toda esa gente que está trabajando informalmente para recibir ayudas gubernamentales no está cotizando seguro social, no tiene planes de retiro. Y cuando toda esta gente llegue a la edad de retiro, que ya algunos comenzaron a llegar, lo que les toca de seguro social, si acaso les toca algo, son $200 o $300. Esos van a ser las personas en extrema pobreza en nuestro país en unos cuantos años. Y el gobierno va a tener un tremendo problema en sus manos. Peor que el que piensan que tienen ahora con las personas viejas viviendo en condiciones infrahumanas a través de todo Puerto Rico. En la línea de la borrachera de poder, cuando la gobernadora alega que no ha conversado con Susan Roy sobre los señalamientos en su contra. Ay, por favor, eso no se lo cree nadie, ¿verdad? Pero tiene que estar bien borracha de poder para plantearlo como si la gente lo fuera a aceptar. O sea, ella piensa que somos tan... Sí, la gobernadora, Tomás Rivera Chatz, personas del Partido Popular Democrático que han estado en posiciones de poder antes, como Dalmau el Malo, cuando presidió el Senado. Hay mucha gente que llegan a esos espacios de poder y están absolutamente seguros y seguras de que sus acciones no van a tener consecuencias. Pasó con funcionarios que han terminado presos. Mírate a María Milagros Charbonnier. Dime si esa mujer no estaba absolutamente segura que ella tenía control de todo lo que pasaba en la Cámara y que tenía control de todo un séquito de personas conservadoras que la aplaudían y que la ayudaban a adelantar una agenda conservadora en contra de las mujeres, las personas LGBT y todo lo que sonara fuera del rango moral de ese sector conservador de Puerto Rico. ¿Dónde está María Milagros Charbonnier hoy? Sí. Pues pasó de la borrachera de poder al síndrome de retirada ese que da y en muy malas condiciones. Wanda Vázquez habrá salido bien al final con que le condonaran la sentencia, pero quedó desaforada y socialmente repudiada. Cuando esa mujer se encerraba en su oficina con compañeros de organizaciones y las amenazaba directamente con quitarle los fondos si no hacían las cosas como ella decía en términos políticos y públicos, porque pensaba que tenía el control de todo, borracha de poder. Entonces eso es una intoxicación, es una intoxicación ideológica, es una intoxicación inclusive yo diría moral, pero moral del lado malo, o sea, digamos inmoral, una intoxicación de inmoralidad, donde simplemente la gente deja de discernir lo que es el bien de lo que es el mal y piensan que todo lo que les conviene a ellos ya de por sí está bien y no hay que mirar al resto y no hay que seguir las leyes y no hay que tener un compás ético que te permita ser buena persona, buena funcionaria, buena política. ¿Eso lo tenían antes de llegar a los puestos? ¿Y cuando llegan al puesto se hace más evidente? ¿O esa borrachera viene con el poder? Mira, pues yo creo, por lo menos los casos que yo he observado con más atención, que son personas que ya tienen las semillas de ese abuso de poder dentro de sí, que lo que están esperando es la oportunidad, que son ambiciosas o ambiciosos, que son extremadamente conservadores o conservadoras, que son personas que lo han hecho en lo pequeño
en lo cotidiano y luego lo hacen en lo grande cuando tienen acceso a espacios de poder, ¿verdad? Saltarse las reglas. Por eso en el programa en el que hablamos sobre corrupción, si tú recuerdas, yo decía que a veces tenemos que asumir responsabilidad como país en cuanto a la corrupción de la gente que nos gobierna, porque esa gente ha llegado ahí porque lo permitimos y también porque hay gente de las de a pie, de las de abajo, que cometen pequeños actos de corrupción cotidianos y se los perdonan a sí mismos y los normalizan, y la gente que está alrededor los normaliza, los que se llevan materiales del trabajo, los que se reportan enfermos y no están enfermos, están paseando por la playa. O sea, hay tantas cosas que la gente hace y naturaliza y normaliza, como que pues eso no es nada. Bueno, pero sí es, porque hay deshonestidad y hay algo de corrupción dentro de eso. Entonces la gente que hace esas cosas en la cotidianidad, cuando son pequeños o pequeñas, me refiero políticamente o en términos de poder, cuando llegan a los espacios de poder, pues se magnifica todo. Sobre todo cuando van construyendo una red de adeptos y adeptas que les siguen el juego. Y que están rodeados de gente que están iguales que ellos, igual de bojachos que ellos. Sí. Bendito, por eso es que cuando se radican esos casos bien grandes, a veces el más poderoso sale bien y los chiquitos que eran las secretarias, las asistentes, el gestor, esos se van a la cárcel. Sí. Dime cuántas veces ha pasado eso aquí. Ha pasado. Sí. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Igual para ti. Escuchaban a la licenciada Marilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí, WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.